empezar. Vamos a ver la metagénesis. ¿Qué es la metagénesis? Es el proceso por el cual los gametos maduran y se vuelven funcionales. Bueno, pasamos por los y óvulos. Primero, tienen un origen de innovación fuera del cuerpo. Primero, son células primitivas primordiales y diferenciadas. Estas células primitivas primordiales no se originan en las gónadas, como los dije, sino que van migrando. Esto es importante. Su origen es en el epiblasto. Vamos a ver qué es el epiblasto. En la segunda semana del desarrollo embrionario. Después van migrando por diferentes partes del embrión hasta llegar al destino final. Pasan por lo que es el saco vitelino. Por ejemplo, esto un poco, nosotros vamos a preguntar eso acá, como una trampa, algunos piensan que retienen el saco vitelino, retienen el saco. Luego pasa lo que es el intestino superior y luego recién pasa a la zona en la quinta semana del desarrollo. Esto van a después cuando vayan viendo lo que es el desarrollo. Esto es un embrión de 5 o 3 semanas. Esta se desarrolla en el saco vitelino. En esta porción está el saco vitelino. Las células terminales primordiales luego van migrando hasta su posición final, que es una gónada todavía diferenciada. En este momento no hablamos de espermátides, ni de leucocitos, ni de son células primitivas primordiales. Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Vamos a mencionar los teratomas. ¿Qué son teratomas? Son tumores con métodos de tejidos muy diferenciados. Piel, cartílago, pelo, dientes, cualquier parte embrionaria. ¿Por qué pasan estos? ¿Por qué ocurren los teratomas? Hay 3 teorías. Uno dice que son derivados de células directamente del epiblasto, otras que son células pluripotenciales, y lo que tiene que ver con estas células primordiales es que si el proceso de migración se pierde su camino de la gónada y llegan a otro lado, estas empiezan a proliferar y a diferenciarse y crean estos tumores. Los más comunes son acá en la zona sacrococcígea y estas son abortoparenses. No siempre son letales, muchos de estos causan abortos, pero normalmente se puede operar y después de que llegaron a las gónadas, estas células germinales primordiales lo que van a hacer es aumentar el número por mitosis primero. Se pasan el número de cientos a millones. Acá ya se diferencian en varón y mujer. En las mujeres se llaman ovogonias, cuando es su mitosis. Estas ovogonias matan un proceso de mitosis solo desde el segundo al quinto mes de gestación. En este quinto mes de gestación va a llegar al máximo número de células, que es 7 millones. Después de esto, va a empezar estas ovogonias van a empezar a hacer un proceso de dignificación como ustedes. Que vamos a ver más adelante. En los varones, las espermatogonias mantienen su capacidad de división durante toda la vida, no como en las mujeres, las ovogonias solo durante el periodo embrionario es que se pueden diferenciar como productores. Y aquí recordaron que la mitosis genera células diploides. Ahorita todavía siguen teniendo como concepto. Sobre la ovogénesis en sí, primero, antes del nacimiento, en el tique, entre el tercer y el quinto mes, empiezan a hacer mitosis, llegan a su número máximo. Cuando estos ovogonios comienzan a dividirse bastante y empiezan a dar una acelerada mitosis, cambian de nombre a ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios se tienen que entrar en meiosis. Ustedes saben que la meiosis sirve para disminuir el número de cromosomas a la mitad. Tienen dos partes. Una primera división meiótica, que se llama tradicional, y otra segunda división meiótica, que se llama funcional, que es básicamente una mitosis. Entonces, va a entrar en una primera división meiótica. En esta primera división meiótica va a quedar atrapado en la profase, en un periodo de tiempo técnico. ¿Por qué ocurre esto? Porque se libera una señal que se llama el inhibidor de la modulación de los ovocitos y quedan en esta parte del dicloteno de la profase hasta la pubertad. Entonces, estos siguen multiplicándose por mitosis y siguen haciendo meiosis. En el quinto mes, como les dije, el número máximo de ovocitos primarios puede haber 7 millones. Y para el séptimo mes, ya la mayoría de los ya degenerados empiezan a degenerar y los sobrevivientes están detenidos en esta etapa de la fase de la primera división meiótica.
y empiezan a ser rodeados aquí por una capa de células planas, células folliculares planas, y van a formar sistemas que se llaman folículos. En este caso, el desarrollo embrionario va a tener folículos primordiales. Primero, es una célula de primer primigenio, sin diferenciar. Cuando empiezan las divisiones mitóticas, como dije, se convierten en ovoides o ovoides. Y cuando empieza a dividirse otra vez esta corrección mitótica, hace su meiosis y esta ovocito termina cambia de nombre y se queda atrapada en otro paso. Ya detenido. Ahora, después del nacimiento, en el momento del nacimiento, hay entre 600.000 y 800.000 ovocitos primarios. Y la mayoría de estos va a degenerar durante el parto. Cuando se llega a la pubertad, va a empezar lo que es el ciclo ovario y va a tener un ciclo menstrual. En este momento, que empiezan a degenerar todos, aquí llegamos a 40.000 folículos. De estos se van a llegar a ovular entre 400 y 500 durante toda la vida. En cada ciclo menstrual van a empezar la maduración de 15 a 20 folículos. ¿Cómo se hace el proceso de maduración? Primero les comenté sobre el folículo primordial. Tenemos este ovocito primario y tiene una capa de células folliculares planas. Se llama folículo primario. Este empieza a madurar como las células folliculares pasan planas de públicos. Algunas literaturas que llaman a esto folículo de crecimiento y cuando empieza a aumentar el número de capas se llama folículo primario. Otras, a los dos se llaman folículo primario, se llaman unilaminar y se llaman multilaminar. Y este tiene algunas características para trabajo. Como dice, durante la pubertad empieza esta maduración de los folículos en cada ciclo menstrual. Estas células folliculares públicas que ya tenemos empiezan a proliferar y van a cambiar de nombre, van a formar lo que se llaman células de la granulosa. Estas células de la granulosa van a determinar lo que es la nutrición y el crecimiento de folículos, de ovocitos primarios. Luego estas células de la granulosa se van a separar del tejido ovárico circundante, todo lo que rodea los folículos, por una capa que se llama la teca folicular. Esta teca folicular se encarga de proteger los folículos. Luego las células de la granulosa y el ovocito, las células de la granulosa y el ovocito, va a formar una capa de glucoproteínas como zona pelúcida. La zona pelúcida también sirve como protección o nutrición para el ovocito primario. Ahora, esta teca folicular va a ir desarrollándose mientras va pasando la maduración del folículo y se va a desarrollar en dos capas, una teca interna y una teca externa. Y aparte, también van a empezar a aparecer unos espacios que se llaman antros. Estos antros se van a llenar de un líquido que se llama líquido folicular. Y cuando aparecen estos antros, ese folículo, no el ovocito quiere decir ovocito primario, pero el sistema llamado folículo se va a llamar folículo secundario. Entonces, voy a enseñar una imagen de folicular. Y las células de la granulosa van a cambiar el nombre y van a llamarse cúmulo o ojo. Esto es cuando ya se vuelve un folículo terciario. Ahora, cosas importantes aquí de las células de la granulosa es que producen progesterona por montículo de la hormona folículo-estimulante. Y la teca interna es importante porque produce andrógenos. Estos andrógenos se van a convertir en estrógenos por las células de la granulosa. La teca interna produce andrógenos, las células de la granulosa se convierten en estrógenos por esta hormona llamada aromatasa. Y este proceso es estimulado por la hormona leucotrienina. Ya tenemos esta maduración que les conté, es un folículo secundario que ya tiene antro folicular, está lleno de líquido folicular o líquido folicular, es un ovocito primario, zona pelúcida, entonces células de granulosa, internas, externas, y este es un folículo terciario. En el folículo terciario el antro es grande, enorme, ocupa todo el espacio. Y estas células de la granulosa cambian de nombre a cúmulo ojo. Sí, tienen la misma función. Seguimos con la ovogénesis. Normalmente durante un ciclo menstrual, a pesar de que de 15 a 20 empiezan a madurar, solo un folículo alcanza su madurez completa.
los demás empiezan a degenerarse, se vuelven folículos A3. Este tiempo ya no sirve para nada. En el folículo madurado ocurre ahí una descarga de hormona leucinizante, un pico de hormona leucinizante, un gráfico, que lo que va a hacer es estimular o inducir una fase más de crecimiento, se llama fase de crecimiento preovulatorio. Es justo antes de la ovulación, en el día 14. Y lo que va a ocasionar este pico de hormona leucinizante es que finalice la primera división meiótica. Cada acabar en el seno de la profase de la primera división meiótica. Gracias a este pico de hierro termina el ovocito primario, termina su primera división meiótica y va a formar dos células y una célula que son desiguales. Cuando se separan todos, una célula se va a llevar todo el citoplasma, se va a llamar ovocitos secundarios. Y la otra célula, que no tiene casi nada de citoplasma, se va a llamar primer cuerpo polar. El ovocito, pues, entra en la segunda división meiótica, ya como ovocito secundario, pero se va a volver a detener. Ahora se define la metafase, y esto ocurre unas 3 horas antes de la ovulación. Esta segunda división meiótica solo va a terminar si es que el ovocito es fecundado. Si no es fecundado, 24 horas después de la ovulación, va a degenerar. Bien. No se nota bien por más o menos es un resumen de todas las fases de maduración del folículo. Acá primero es una ovogonia, no tiene células que la cubren. Acá ya es un folículo primordial, tiene células planas y es un ovocito primario. Acaba madurando, el ovocito sigue siendo ovocito primario, tiene varias capas de células cúbicas, por lo tanto es un folículo primordial. Primario. Luego va apareciendo lo que es el ámbito folicular y es un folículo secundario. Cuando ya es un folículo terciario, este será la final de la primera división meiótica. Aquí es un ovocito secundario, cuando es folículo terciario. Luego se va a liberar por la ovulación. Antes les voy a hablar más sobre la ovulación, pero se cierra todas las etapas donde se expulsa al ovocito secundario, solo le expulsa con el cúmulo óvulo, todo lo demás se queda dentro del ovario. Y esto va a entrar en la segunda división meiótica, va a estar atrapado en metafase, y va a tener un cuerpo polar primario. Y si es que hay fecundación, se va a seguir su desarrollo. Ahora, por relación clínica de esto, algunos de estos folículos pueden estar ahí sin madurar hasta 30, 40 años incluso. Se liberan recién al final del ciclo menstrual de la mujer, también entran a la menopausia. Esos folículos tienen menos capacidad de regularse genéticamente, por lo que ocurren problemas de no disfunción nerviosa. Creo que en genética ya han visto esto, y estos resultados son disomías y monosomías. Entonces esto aumenta, aumenta el riesgo de tener estas enfermedades, se aumenta la edad materna. Tratar con cáncer de monosomía, síndrome de edad, cáncer de monosomía y síndrome de Torres. Ahora, pero el espermatogenesis. El espermatogenesis principalmente va a comenzar con los procesos mitóticos de espermatogonias. Las espermatogonias son lo primero que ocurre después de la célula germinativa primordial, que convierte en espermatogonias por mitosis. Estas se siguen dividiendo y se siguen dividiendo hasta la pubertad. En la pubertad, recién, en los túbulos senoviales, en los testículos, estas espermatogonias se van a ver diferenciadas en dos tipos. Una espermatogonia de tipo A y una espermatogonia de tipo B. ¿Qué es la espermatogonia de tipo A? Recuerden que les dije que las espermatogonias sí tienen capacidad de mitosis durante toda la vida. Estas espermatogonias tipo A se van a diferenciar en dos células. Una tipo A también y una tipo B. Esta tipo A, otra vez, es el tipo A y el tipo B. ¿Para qué sirve la tipo A? Es como una célula madre que pasa por procesos de mitosis y sigue produciendo más espermatogonias. Y la espermatogonia tipo B que produce, lo que va a hacer es salir de ese ciclo de mitosis y está destinada a hacer meiosis. Esta proviene de la espermatogonia tipo A. Esta espermatogonia tipo B se va a dividir
Primero, quiero formar espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios, así como las hormonas, entran en una fase de profase, se quedan atrapadas aquí, pero no por tiempo, no por el biología. Luego de esto, están en una fase de reposo, completan su primera división meiótica automáticamente y pasan a ser espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios no duran casi nada de tiempo. ¿Por qué? Porque inmediatamente empieza la segunda división meiótica y se forman lo que son las espermátides y estos haploides. Ya que esa es la relación, esa es la meiosis relacional. Estas espermátides se dan inmediatamente. Por ejemplo, tenemos un espermatozoide tipo B, con dos espermatozoides primarios en reposo, fase de profase, sigue dividiéndose por meiosis, primera división meiótica, forman espermatozoides secundarios, automáticamente por la segunda división meiótica terminan con espermátidos. Ahora, las hormonas que participan acá y los tipos celulares que hay en estudios clínicos son la hormona folículo estimulante. Lo que va a hacer es estimular las células receptores. Las células receptores se encuentran aquí en la base del tubo seminico. Estas van a tener una función de nutrición, sostén, van a sostener a las personas espermatozoides para que puedan desmandar y van a proteger a las células germinales. La hormona neolinizante lo que va a hacer es estimular a las células de Leydig. Las células de Leydig se encuentran fuera del tubo seminico en el ciclo, en el ejercicio del ciclo. ¿Y qué van a hacer? Ellos tienen función de producción sin expresión de testosterona. Todos estos procesos de reproducción están supeditados a la testosterona. Si no se produce testosterona, no se da ningún beneficio. Acá, por ejemplo, esto es en niños, esto es en adultos. En niños no se contuvo los seminitos, se llama cordón sexual primario. Este cordón sexual primario solo tiene células terminales primigenias, los órganos están divididos, y células receptores que sirven como sostén y nutrición. En el adulto, se contuvo los seminitos, la base, se va viendo las fases de la patogénesis desde la base hasta la luz. Esto es un tubo. Fíjense que los monumentos es un corte del tubo. Esta es la luz, esta es la base. Entonces, acá se ven las espermatogonias en la base. En acá se ven las células receptores también que sostienen a estos espermatogonias. Se ven los espermatocitos primarios, definidos en profase, y se ven los espermátidos. ¿Por qué no se ven los espermátidos secundarios? Porque dije que no duran nada de tiempo prácticamente. Estos ni bien pasan por secundarios y los espermátidos. Y aquí está como un espermatozoide. Ahora, ¿cómo se convierten en espermatozoides? Los espermátidos. Producto de eso se llama espermogénesis. Y esa espermogénesis es el proceso por el cual maduran los espermátides para convertirse en finalmente los espermatozoides. Ya tienen capacidad de órganos. Suceden una serie de cambios en el espermogénesis. Primero, que se forma un astrosoma que se encuentra en la cabeza de los espermatozoides. Esto lo que va a contener enzimas que ayudan a penetrar al óvulo y al escape que rodea. Porque hemos visto que el óvulo tiene su zona pelúcida y su cúmulo papel liberado de la ovulación. También se va a dar una condensación del núcleo, se va a formar lo que el cuello, la tesis de media y la cola, y va a haber desprendimiento de circular y oxígeno. Todo el proceso de espermatogénesis desde que comienza hasta que termina, desde que es espermatozoide primario hasta que es espermatozoide, toma 64 días y se produce aproximadamente 300 millones de espermatozoides al día. ¿Qué pasa con los espermatozoides? No se botan, son reabsorbidos y otra vez sirven para diferentes cosas, proteínas, enzimas, etc. Y el proceso de maduración de este espermogénesis se debe de cubrir, es una estructura enrollada por encima del ciclo, no se debe vestir. Acá los espermatozoides van a adquirir su movilidad completa para poder ser capaces de fecundar. ¿A qué correlaciones científicas hay en cuanto a espermatogenesis? Se ha buscado que padres de elevada edad, así como madres que pueden desarrollar disonía y homofonía, padres puede haber mutaciones de nuevo para síndrome de Marfan y de contrario, pero en genética común. Aproximadamente 10% de los espermatozoides
tienen anormalidades. Es normal que haya 10% de espermatozoides con cosas raras. No cabezas, que no tienen bolas, que sean chiquitos, que sean muy grandes, no importa, eso es normal. Pero si este número de espermatozoides es anormal, pasa del 20%, produce una causa de infertilidad. ¿Qué es el ciclo ovárico? Este ciclo ovárico es todo el proceso de cambios que hay en el ovario que va a determinar cambios en el endometrio de la mujer. Hay cambios hormonales, hay cambios de todo tipo. Y que se dan hasta los 8 días de manera regular. Empieza en la pubertad, empieza a tener estos ciclos menstruales regulares. Estos ciclos están regulados por el hipotálamo. ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo secreta una hormona, se llama hormona liberadora de endorfina, que es IGH. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estimular al lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y esta hipófisis va a estimular la liberación de gonadotropina. Entonces se llama hormona liberadora de gonadotropina. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Aquí les he mencionado la hormona luminizante, IGH, y la hormona estimulante, TSH. Y estos van a actuar sobre el endometrio, sobre el ovario, sobre la vagina, sobre la trompa de la orina para una serie de cambios. Ahora, también las células de la ceja interna, de la glandulosa, que ya se había comentado hace poco, cooperan para producir estrógenos. Bueno, lo que les dije, que la ceja interna produce andrógenos. ¿Qué andrógenos produce? Androstenediona y testosterona. Y estos andrógenos son convertidos por células de la glandulosa en estrona y 17 veces arriba, son los estrógenos. Cuando se producen estos estrógenos, va a generar que el endometrio tiene una fase proliferativa. El endometrio tiene varias fases, también lo adelante en un imagen. Pero esta liberación de estrógenos va a hacer una fase proliferativa. También va a hacer que el moco cervical se adelgace para que sea más fácil para los espermatozoides pasar por de la vagina al glúteo y hacia la trompa uterina. Y también va a hacer que la hipófisis produzca la hormona luteinizante. Hacia la mitad del ciclo, por el día 14, se produce una descarga de hormona luteinizante. ¿Qué va a hacer? Van a inducir a los ovocitos, primero a terminar la primera inducción biótica, y empezar la segunda inducción biótica. Va a estimular a producir progesterona y va a provocar ruptura del folículo que estaba atrapado en el folículo terciario y lo que es la ovulación. ¿Qué es la ovulación? En respuesta a esta descarga de hormona luteinizante, se generan contracciones en la pared oval. Estas contracciones en la pared oval van a empujar al ovocito junto con las células de la granulosa o su túbulo o óvulo alrededor, va a quedar libre y flotando en el ovario, a la derecha. Y estas células del túbulo óvulo se van a reorganizar alrededor de la zona pelúcida y otra vez van a cambiar el nombre por última vez. Se llama corona radial. Lo vamos a ver acá en esta imagen. Este es un folículo terciario. Tiene su ovocito en la segunda división biótica. Y se produce la ovulación. Hay una ruptura de este folículo. Acá ya tenemos un folículo secundario, tenemos las células del túbulo óvulo, que van a convertir en corona radiata, y va a haber una formación del cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Acá van a quedar alrededor células de la granulosa y células de la ceja interna, porque se liberó el quedó solito. Esto, bajo el influencia del tipo de hormona luteinizante que hay gran cantidad de hormona luteinizante, van a empezar a producir un pigmento amarillo, y esto se va a convertir en lo que llamamos cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, ¿qué va a hacer? Va a producir estrógenos y progesterona. Como va a producir progesterona, hace que el endometrio otra vez cambie de fase, de la fase secretora o progesterona. Acá tengo una imagen rápidamente, voy a revisar lo demás. El hipotálamo tiene su hormona liberadora de gonadotropina, induce a la hipófisis, a la gonadotropina, TSH y IGH, y estas van a estimular la maduración del óvulo, del ovocito, y van a estimular la maduración del endometrio. Como les decía, las dos hormonas están activadas en todas las fases, pero mayormente hasta la primera mitad de la menstruación predomina la FSH, y en la segunda mitad de la menstruación, el ciclo de la menstruación, predomina la IGH. En este punto de la menstruación,
En esta primera mitad se da una fase proliferativa, donde el endometrio empieza a crecer, ya que cuando hay menstruación se pierde todo el endometrio. Empieza a crecer, después en el momento de la ovulación pasa a fase secretora, donde empieza a secretar gran cantidad de nutrientes, empieza a estar más vascularizado para prepararse para la implantación, para poder nutrir al nuevo ser. Y si no hay fecundación, esto se va a perder y va a llegar a una fase menstrual. Las redes colapsan y hay sangrado. Entonces, un poco cuando se libera el ovocito, esto va a ser transportado desde el ovario hasta la trompa uterina. ¿Cómo? Por estas estructuras de la trompa que se llaman fibras. Estas fibras lo que van a hacer es atraer al ovocito que se ha liberado como una escobilla desde el ovario. Se libera hacia la trompa y las contracciones de la trompa uterina, la trompa falopia, ya lo llevan hacia ese útero. En los seres humanos, un ovocito fecundado demora en llegar desde la trompa hasta el útero en aproximadamente 3 a 4 horas. Ahora, si no ocurre lo que es la fecundación, se va a crear otro cuerpo, el cuerpo albino. ¿Qué es el cuerpo albino? Primero, el cuerpo lúteo va a alcanzar su máximo desarrollo después de 9 días de su formación y se va a degenerar si es que no hay fecundación. Esta degeneración va a formar una masa de tejido cicatricial y fibroso que se llama cuerpo albino y cuerpo blanco. Al mismo tiempo, como ya no hay cuerpo lúteo, que es generado la progesterona, va a haber una disminución de progesterona y va a caer lo que es el endometrio y el sangrado menstrual. Luego, si el ovocito sigue fecundado, no va a haber cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo se va a mantener. ¿Por qué? Porque el ovocito fecundado empieza a producir una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Y esta gonadotropina coriónica humana evita la degeneración del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo sigue activo hasta el cuarto mes de desarrollo, sigue secretando progesterona. ¿Y cuándo deja de ser útil? Cuando en el cuarto mes ya la placenta está desarrollada más o menos y puede producir suficiente progesterona para seguir manteniendo el embarazo. Ahora, si este cuerpo lúteo se pierde antes del cuarto mes de desarrollo, pues suele provocar dolor. ¿Por qué? Esto es lo que mantiene el embarazo, la hormona de la progesterona. Pero la fecundación, el ovocito ya se liberó, los espermatozoides ya están maduros, hay la eyaculación dentro de la vagina y empiezan a correr. ¿Qué es la fecundación? Es un proceso en el cual los gametos femeninos masculinos se fusionan. ¿Dónde tiene lugar la fecundación? En la ampolla de la trompa uterina, que es la parte más cercana al ovario. Los espermatozoides, cuando son liberados dentro del tracto reproductor femenino, pueden llegar a mantenerse viables hasta el panel de 3 o 4 días incluso. Solo 1% de los espermatozoides que se depositan en la vagina van a entrar al cuello del útero, que ya es algo cerquita además, solo 1%. Luego el espacio del cuello del útero van a estar transportados hacia la trompa uterina, tanto por su propia fuerza de reproducción, no como cola, pero principalmente por las contracciones uterinas, que van a llevarlo hacia la trompa. Y este proceso de 2 a 7 horas, principalmente por contracciones uterinas. Su propia fuerza sola no le alcanzaría para llegar hasta la trompa. Cuando llega el istmo de la trompa, que es la entrada, pierden movilidad y dejan de entrar, dejan de moverse. ¿Y cuándo se vuelven a mover? En el momento de la ovulación. Entonces los espermatozoides pueden esperar a que el óvulo salga. Como dije, pueden estar ahí esperando hasta 5 o 6 días. Para poder fecundar el óvulo, esos espermatozoides tienen que pasar por 2 procesos más. Un proceso de capacitación y una reacción androsónica. ¿Qué es esto? Vamos a ver. La capacitación se da dentro del tracto femenino. Aproximadamente 7 horas después de que llega al istmo de la trompa, y lo que hace es que la capa de glucoproteínas y proteínas seminales que tienen su membrana en la persona se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque esto servía para poder resistir la acidez de la vagina, para poder resistir la acidez de la uretra masculina, para todo eso servía estas glucoproteínas seminales. Pero ahora ya no son útiles y eliminarlas hacen que puedan primero penetrar la corona radial, que antes era un óvulo, que antes era la célula de la glándula.
una vez que atraviesan la corona radiada, pueden experimentar la siguiente fase, que es la reacción autosómica. Aquí están capacitados cuando pierden las glucoproteínas y proteínas de la glucosa. ¿Qué es la reacción autosómica? Esta tiene lugar después de la unión con la zona pelúcida, esta siguiente barrera al ovocito, que es inducida por proteínas de zona, vamos a ver después, y culmina con la liberación de enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida. O sea, el espermatozoide no puede penetrar la zona pelúcida si no libera una cierta enzimas, principalmente atrocina y también tripsina. Son enzimas que van a permitir pasar por la zona pelúcida. Ahora, las fases de la fecundación propiamente dicha, significa fase 1, penetración de la corona radial. Solo los espermatozoides capacitados pueden pasar por la corona radial. Aquí, 270.000 a 300 millones de espermatozoides son depositados en el campo femenino. De todos estos, van quedando en el camino, van muriendo, y solo de 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación, que es la óvulo. De todos estos, solo uno va a fecundar al otro. El resto va a ayudar a la penetración de las barreras al ovocito, que son la corona radial de la pelúcida. Entonces, como les dije, entonces penetran la corona radial también están capacitados. Después, penetración de la zona pelúcida. Esta es una cubierta de glicoproteínas, como dije, que vuelve al ovocito, y esto va a facilitar y mantener la unión del espermatozoide al ovocito, y van a inducir lo que es la reacción autosómica. Esta reacción autosómica, que ahorita lo vamos a ver más detalle, pero su receptor en la zona pelúcida de los espermatozoides es la proteína ligando Z3, que es una de las proteínas de sono que había visto que era bastante. Son los productos de una proteína salada. Cuando se liberan las enzimas autosómicas, principalmente atrocina, este espermatozoide va a poder penetrar la zona pelúcida y va a entrar en contacto con la membrana plasmática del ovocito secundario, esperando. Ahora, cuando la cabeza del espermatozoide toma contacto con la superficie del óvulo, ¿qué va a pasar con el óvulo? Con la zona pelúcida. Va a cambiar su permeabilidad rápidamente. Y esto se conoce como aparición del sol. ¿Para qué? Al cambiar su permeabilidad, evita que otros espermatozoides penetren el cuerpo lúteo y la zona pelúcida y puedan fecundar más de un espermatozoide. No se quiere, por eso se inactivan también los receptores ZPT de espermatozoides. Entonces, cambia la permeabilidad y se inactivan los receptores. La fase 3 es la fusión de las membranas celulares. Con esto ya prácticamente se da la fecundación por nucleosis. Después de una adhesión inicial, las membranas plasmáticas del espermatozoide y el ovocito se fusionan. Cuando este espermatozoide entra al ovocito, hay tres reacciones que tiene el ovocito. Primero, la reacción de Son, la reacción cortical, que son cambio de permeabilidad y la anulación de los receptores específicos del espermatozoide. Después, como les dije, si hay fecundación, se reanuda la segunda división meiótica que estaba en esta fase, se termina esta segunda división meiótica y ya se tiene un ovocito definitivo. Este ovocito definitivo no se puede secundar el ovocito. Crea un segundo cuerpo polar. Igual que el primer cuerpo polar, lo que hace es que todo el citoplasma se va hacia el ovocito definitivo y la otra célula hija en el citoplasma, correspondiente en la segunda división meiótica, que conserva dos células hijas, se vuelve un cuerpo polar que casi el citoplasma y estos cromosomas del ovocito hijo se van a disponer en forma vesicular. Esto lo van a ver en la imagen. Y estos cromosomas del ovocito se llaman pronúcleo femenino, que se va a juntar con el pronúcleo masculino para formar lo que es el cigoto. Y se ve la activación metabólica del óvulo. ¿Qué es la activación metabólica del óvulo? Es una serie de reacciones que son necesarias para que el cigoto pueda empezar su proceso de segmentación, célula por célula. Acá hay una imagen por ver las cuatro fases. Primero, la fase 1, que es la fermentación de la corona radiada, hay varios espermatozoides tratando de fermentar la corona radiada. Este espermatozoide está en camino todavía, pero se está capacitado, porque se puede pasar por la corona radiada, y estos están capacitados. Pero la fase 2, lo que es pasar por la zona pelúcida.
¿ya? Y se tiene que dar la reacción sólida, que es la liberación de combustibles. En la fase 3, ya la membrana funciona prácticamente, este espermatozoide que está dentro del ovocito, ya, o sea, la fusión de la membrana y del ovocito y del espermatozoide. Acá podemos ver los que el ovocito, cómo va evolucionando y va entrando el espermatozoide. Acá primero tenemos el ovocito, pero no terminamos con la distribución. Tenemos acá corto polar. Se va a condensar, se va a formar un pronúncio femenino. Y cuando entre el espermatozoide, este espermatozoide va a perder su cola, va a perder su cuello, va a perder todo, y también se va a condensar, su ADN, y se va a convertir en un pronúncio masculino. Estos dos pronúncios van a formar uno solo y va a empezar la primera división. Aquí hay ya dos células, que se llaman cigotos, que están fusionados en el pronúncio. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la fecundación? Primero, como las dos células eran haploides, se restablece el número de haploides del cromosoma. Otra vez, la célula hija, nueva en cigoto, tiene 46 cromosomas, 2 células. Se determina el sexo cromosómico del nuevo individuo, dependiendo de su espermatozoide, la cromosoma X o la cromosoma Y. Se da el inicio de la fermentación, la primera división. Si no hay fecundación, este ovocito, como les dije, va a degenerar otra reproducción. Y se da la activación metabólica del óvulo. Vamos a ver la primera semana del desarrollo. Una vez que ya está como cigoto. Lo primero que se ve es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Cuando se une el pronúncio masculino y femenino, forma el cigoto. Ese cigoto lo que se divide por mitosis. Cuando aumentan las divisiones, que debe ser la parte de segmentación, empieza a definir el tamaño de la célula y toman el nombre de blastomas. A partir de que hay dos células, cada una de esas células se llama blastomas. Luego, cuando ya hay 8 células, esto lo estoy dividiendo, hay 8 células, pero que están separadas, van a empezar a condensar, van a empezar a formar una sola masa, y se va a empezar a dar una división primitiva, son externas, son internas, vamos a ver ahorita. 3 días después de la fecundación, cuando hay 16 células, ya pasa a llamarse módula. Entonces, en la módula, ya las células internas se empezaron a diferenciar, que se llaman macizos celulares internos, y las células de etapa externa se llaman macizos celulares externos. ¿Y a qué van a dar origen? El macizo celular interno va a dar origen al embrioblasto, y el macizo celular externo va a dar origen al protoblasto. Vamos a ver ahorita esto. Como les dije, esta módula entra en la cavidad uterina, todavía no hay implantación, solo que ellos a la cavidad uterina, y es entrar líquido a través de la zona pelúcida a los espacios del macizo celular interno. Estos espacios se van a unir con el blastocelo, y ese blastocelo se van a formar con un blastocelo. ¿Qué es el blastocelo? Acá, vamos a ver. Primero, son 2 células, 4 células, acá ya hay 9 células, 16 células, eso ya se llama módulo, por ejemplo. Estos se empiezan a condensar, empiezan a formar el blastocisto. ¿Qué tiene el blastocisto? Un macizo celular interno, un macizo celular externo. Macizo celular interno, macizo celular externo. Este espacio que queda entre los dos se llama blastocelo. Este macizo celular interno se convierte en embrioblasto, que va a dar origen al embrión propiamente dicho. Y este macizo celular externo va a dar origen al protoblasto, que va a dar origen a los amesis, las células o los tejidos todos. Entonces, el embrión, acá cuando se produce, cuando hay blastocelo, cuando hay este blastocelo ya, es una blastocisto, ya se llama blastocisto. Luego, para prepararse para la implantación, ¿qué es lo que pasa? El protoblasto, que era lo que rodeaba, hace contacto con la mucosa del útero. Está en fase progestacional o secretora. Bueno, la implantación será en fase progestacional o secretora, obviamente. Luego, se adhieren las células del protoblasto a la pared uterina por medio de este ligado que es la L-selectivo.
que es producido por el embrión. Y los receptores de carbohidratos son producidos por el proteína. Estos dos son las moléculas que participan en la adaptación del fosfolato a la proteína. Entonces, cuando termina la primera semana, ¿qué pasó? ¿Qué es todo lo que ocurrió? En resumen, el cigoto pasó a ser módula, la módula pasó a ser blastocisto y se ha comenzado recién con la implementación, porque hay una adición. Esto lo que es blastocisto real, la y también y acá vemos cómo las células trófonas empiezan a entrar en esta mucosa por este esa inflamación. Nos dan resumen de todos los procesos desde lo que es la ovulación hasta el inicio de la implementación. Lo primero que está en resumen, una explicación más rápida: folículo primordial, folículo primario, folículo terciario. Este produce la ovulación, el folículo, el recto, este bocito secundario, acá se da lo que es la fecundación, sigue moviéndose alrededor de bastante espacio de tiempo, 3 días, módula, más tiempo, 6 días, 4,5, 5 días, ya es blastocisto, y la última fase como blastocisto es la inflamación, aproximadamente en el día 6, 5 y medio, 6. Entonces ocurre la primera semana de gestación. El útero de la implantación, como dijiste, se pueden hacer fases secretoras. ¿Qué son las arterias? Son los apegos que dan la relación con el crecimiento del útero, se acercan a la superficie del endómetrio y se van enrollando. ¿Qué va a causar esto? Que el endómetrio esté bien nutrido y preparado para recibir el embrión. Es un esquema parecido al de la menstruación, solo que acá, desde que haya implantación de cuerpo lúteo y de generación de endometrio, se da la implantación y el cuerpo lúteo también pasa a ser cuerpo lúteo de embarazo. No se genera por arriba, si es que hay fecundación. Recuerden que también es importante en lo que es el ciclo del endometrio, que la fase proliferativa también se llama fase folicular, porque hay una maduración de folículos que depende principalmente de estrógenos. Y en la fase secretora, la progestacional, lo que se da en lo que es la etapa del embarazo, depende del progesterona. La fase de gravidez es el embarazo. Para terminar con esto, esta parte un poco más complicada, en realidad, es la segunda semana del embarazo. Día por día vamos a ver lo que ocurre con nuestra blastocisto. En el día 8, en el día 7 vamos a ver nada interesante, por eso nos pasamos por eso. El blastocisto ya está parcialmente sumergido en el estrógeno. ¿Qué pasa? En la semana 2 también se le llama, para como una mnemotecnia, se llama la semana de los 2. ¿Por qué? Porque hay ciertas estructuras que se separan en 2 subestructuras. Por ejemplo, acá tenemos un tropoblasto. Un tropoblasto, al día 8, se diferencia en 2 capas: un citotropoblasto y un sincitotropoblasto. El citotropoblasto es una capa interna por dentro de células mononucleares. Y el sincitotropoblasto es una sola capa multinucleada y amorfa. No tiene límites celulares. ¿Qué pasa? Que las células del citotropoblasto se dividen y migran hacia este sincitotropoblasto, se fusionan con las células, pierden su membrana, pierden su límite. El citotropoblasto está compuesto por células del citotropoblasto. El cloroblasto que estaba dentro del blastocisto también se divide en 2 capas: un hipoblasto y un epiblasto. Acá, en esta etapa, como tienen 2 capas, se le llama embrión bilaminar. Este embrión bilaminar, el hipoblasto, son células públicas, son blastocelias, el vaso grande, el epiblasto son células cilíndricas, que están presentes en la cadena miel. ¿Qué es la cadena miel? Ahí la vamos a ver en imagen. Ahora, estas 2 capas forman un disco plano, como dice el embrión bilaminar. En el epiblasto aparece la cavidad miótica y las células del epiblasto, entonces el citotropoblasto, son llamados amplioblastos. Esto es como confuso, vamos a verlo con nombre. Acá este blastocisto ya está casi completamente implantado. Se encuentra todavía parte de la oiga y ya casi todo está implantado.
Lo que rodeaba se ha convertido en dos. Citoplasmas se han convertido en límites celulares claros y sin citoplasmas que son una masa amorfa, multinuclear. Ahora, este sin citoplasma va a ser lo que comunique principalmente al útero con el embrión. Ahora, el embrioblasto se ha convertido en, se ha separado en epiblasto, que es esta parte azul, y hipoblasto, que es la parte amarilla. La cavidad amniótica, como les dije, se formaba en el epiblasto, esta versión azul, que posteriormente va a formar otras estructuras, como un desarrollo. Y a lo que me refería con los amnioblastos, les dije, los celos del epiblasto representan científicos formales. Este es el citoplasma, el epiblasto, las células activadas son el amnioblasto, que va a formar la cavidad amniótica y futuramente el citoplasma. En el día 9, ¿qué pasa? El blastocito va a seguir penetrando en el endometrio, poco a poco, sigue terminando hasta la tercera. Acá se crea un coágulo de fibrin, que es una cicatriz que es el endometrio. Se va a formar el coágulo de fibrin. El protoblasto sigue desarrollándose, ¿verdad? Sigue desarrollándose el protoblasto, sobre todo el sencillo protoblasto, y va a generar lagunas. Estas lagunas son como espacios, se van formando. Cuando se forman lagunas en el sencillo protoblasto, se dice que está en el periodo lagunar. Ahora, cuando estas vacuolas se fusionan, como digo, a este periodo lagunar. Este es el polo embrional. ¿Cuál es el polo embrional? Está en la zona del embrionario. Y el polo aembrionario es esta zona de aquí. ¿Qué pasa en el polo aembrionario? En el polo aembrionario, las células del hipoblasto, que era lo magnitud del hipoblasto, van a formar esta capa. Esta capa se llama la membrana exocelónica o exo. O membrana exocelónica o exo. ¿Qué va a servir para la función? Y el hipoblasto va a cubrir las células, los dentes, formando el saco primitivo. ¿Qué es eso? O sea, acá el hipoblasto se encuentra cubierto totalmente la blastocele. Este blastocele ya no se va a llamar blastocele, se va a llamar saco primitivo. En el día 10 tampoco pasa nada interesante, solo sigue adelante. Pero en el día 11 y 12 hay varios cambios. Primero, el blastocisto está completamente inmerso en el estado de la materia. Acá todavía queda una pequeña cicatriz, pero ya está toda ahí. El día 11 y 12. Las lagunas que habían acá estaban formando sencillos hipoblastos que antes estaban vacías, empiezan a llenar sangre. Fuera, había estas estructuras que son los sinusoides maternos, que son vasos sanguíneos sinusados. Ahorita no tienen comunicación todavía, se van metiendo más, se va comunicando y se dan cuenta las lagunas de sangre materna. Y eso da inicio a lo que es la circulación útero-placentaria. Todavía no hay placenta, digamos que todavía no. Ahora, el saco uterino primitivo, que era el nuevo blastocele, ¿qué va a pasar? Se van a formar dos tipos de mesodermo extraembrionario. El mesodermo está ubicado en el protoblasto y la cavidad exocelónica, luego con acá. Con la imagen nomás voy a usar lo que me carga. Acá sigue estando el epiblasto, acá sigue estando el hipoblasto, acá sigue estando la cavidad amniótica. Esta nueva formación es el saco uterino. Y esta formación de aquí, la membrana exocelónica, está constituida de endodermo. Y estas cavidades que se forman entre ellas una cavidad extraembrionaria, afuera del endodermo. Y el mesodermo es plasma pleúrico, se forma aquí arriba, por la parte interna, y en la parte externa se forma el mesodermo somatopleúrico. Hay dos tipos de mesodermo. Cuando vean lo que es más adelante de la función trilaminar, van a ver para qué es importante eso.
Hay dos tipos de mesodermo que forman acá en el digamos C2, el plasmapleurio y el somatopleurio. Es importante. Los dos son de origen extraembrionario, no se forman en el embrión. Este embrión de dos capas, luego va a tener tres capas, que va a tener su propio mesodermo. Pero este mesodermo no es del embrión, es externo, pero están extraembrionarios. Estas dos capas van a producir diferentes estructuras más adelante. Y en el día 13, que es el último día de la segunda semana, el día 14, no pasa nada, la cicatriz que había en el endometrio, esta ya ha desaparecido por completo. No hay nada, está cerrado totalmente. Esto ya ha parasitado totalmente el endometrio. Entonces, puede haber sangrado, sin embargo. ¿Por qué? Porque al aumentar el flujo de sangre de parte de la madre, para llenar las zonas lagunas, puede escapar de sangre y una persona puede confundirlo con sangrado menstrual, cuando en realidad es un sangrado que da por el aumento del flujo de sangre. También puede haber pequeños sangrados en el momento de la implantación, que también a veces no puede confundirlo con menstruación, no es eso, implantación. Ahora, se comienzan a formar velocidades coriónicas externas. ¿Qué son las velocidades coriónicas externas? Cuando el citotoplasta prolifera, empieza a meterse hacia el citotoplasta. Trata de meterse en el citotoplasta. Y estas progresiones son las velocidades primarias. Estas velocidades primarias son precursores de los accesorios de nuestra serie, que más adelante en la siguiente clase van a poder ver su desarrollo posterior. Entonces, en el día 13 empieza la formación de las velocidades primarias. Ahora, las células del hipoblasto forman una nueva cavidad. Si antes el blastocele había formado el saco vitelino primitivo, ahora el hipoblasto va a formar un saco vitelino secundario o definitivo. ¿A qué me refiero? Todo esto, acá, este es el resultado del hipoblasto, forma esta pequeña cavidad que saco vitelino secundario. Esta gran cavidad de la cueva, que todavía está recubierta por lo que es el hipoblasto, además cavidad extraembrionaria. Entonces, el xiloma extraembrionario, que hemos visto aquí, este xiloma extraembrionario va a formar lo que es esta gran cavidad llamada cavidad coriónica. Luego, el mesodermo extraembrionario que habíamos visto antes, el somatopleurio y el plasmapleurio, reviste el citotoplasta y pasa a llamarse placa coriónica. ¿Dónde está la placa coriónica acá? Está recorriendo lo que es el citotoplasta, esta parte rojita, el cubo de aquí, la placa coriónica. En esta parte, estos neuronas extraembrionarios están separados. Acá tenemos a juntar, el día 13 y forman una sola capa. Forman una sola capa, la placa coriónica. Y el mesodermo atraviesa la placa coriónica para formar el folículo de fijación. ¿Qué es lo que es acá? Esta carnotita roja es el folículo de formación. El folículo de fijación lo que va a hacer es ser el precursor del cordón umbilical. El cordón umbilical, esto las especies por eso van a formar la placenta se une al embrión, al feto, todo el cordón umbilical. Este vehículo de fijación es un cordón umbilical también. Todas estas estructuras que están aquí propiamente no tienen función, solo están en desarrollo. Estas son las que van a formar otras estructuras posteriormente. Y esto es todo para una semana.